Los 21 misterios más grandes de la Biblia. La Biblia es el libro de cabecera para cientos de millones de personas en todo el mundo, y muchos afirman que tiene todas las respuestas, a pesar de que también plantea un sinnúmero de preguntas. Vistos de cerca, la Biblia hebrea y el Antiguo y el Nuevo Testamento, cristianos, contienen un torbellino de misterios lo bastante complejos como para provocar pesadillas, incluyendo a Dan Brown, autor del polémico libro del Código Da Vinci. Mucha gente esperaría que cuando le anuncian el fin del mundo, le digan también la fecha, pero la Biblia dice lo primero, pero no lo segundo, señalando que solo Dios lo sabe. Adentrémonos en los enigmas más fascinantes de la Biblia, un libro que ha desconcertado a millones a lo largo de los siglos con sus intrigas y misterios. Desde profecías apocalípticas hasta criaturas monstruosas y seres gigantescos, la Biblia está repleta de secretos que desafían nuestra comprensión. En este video, exploraremos algunos de los misterios más enigmáticos que se esconden entre sus páginas. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Prepárate para adentrarte en un viaje fascinante a través de los misterios de la Biblia. Número 1. El nombre de Dios. Las grandes religiones tienen nombres propios para referirse a sus personajes estelares. En el judaísmo están Moisés, Abraham y Jacob. En el cristianismo Jesús de Nazaret y en el islamismo Mahoma. En todas las religiones, Dios es la deidad suprema, pero no tiene un nombre consensuado. Los judíos lo llamaron Tetragramatón, que fue transliterado a Ivin o Iván en español. Luego se asumió el convencionalismo de que las vocales que faltaban eran la de A y la E, para obtener los nombres de Yahvé o Yahweh. Sin embargo, la religión mayoritaria en el mundo de habla hispana, el cristianismo, se refiere poco a Dios como Yahvé, y a falta de un nombre para el Ser Supremo, prefiere llamarlo el Señor. Jehová es considerado una traducción de Yahvé, y los testigos de Jehová, una variante del cristianismo, lo utilizan para referirse al Creador o Dios. Entre los tres grandes credos, solo el Islam tiene un nombre generalizado para Dios, Allah, simplificado Allah en español. Allah es una derivación de la palabra hebrea Eloah, también equivalente a Dios. Número 2. La rica ciudad de Ofir. El Antiguo Testamento refiere varias regiones o ciudades perdidas, y una de ellas es Ofir, mencionada en los libros del Génesis, Job, Reyes e Isaías. Ofir es el equivalente bíblico de El Dorado, una tierra repleta de riquezas de la que, según la tradición, el rey Salomón recibía cada 3 años un cargamento de oro, plata, piedras preciosas, marfil, sándalo, pavos reales y monos. Sin embargo, no se sabe dónde quedaba Ofir, a pesar de que su posible localización ha sido estudiada por eruditos bíblicos y arqueólogos. Algunos estudiosos modernos sostienen que probablemente se encontraba en el sudoeste de Arabia, en territorio del actual Yemen. Ofir ha sido asociada también con Saba, un reino muy rico mencionado en el Antiguo Testamento y el Corán, famoso por su reina, que tampoco se sabe dónde estaba. Otras sugerencias que se encontraba en la costa africana del Mar Rojo, basado en que su nombre pudo haberse derivado del de la etnia Far, que vive actualmente en Etiopía, Eritrea y Djibouti. Otras ubicaciones propuestas son India e incluso el Perú en América. Número 3. El año de nacimiento de Jesús. La mayoría de los pasajes bíblicos narrados por los evangelios no están asociados a una fecha precisa, pero con el nacimiento de Jesús ocurrió una excepción. El evangelista Lucas señala explícitamente que Jesús nació cuando se estaba realizando el primer gran censo, en tiempos de Herodes. Sin embargo, en este indicio bíblico que parecía el mejor para establecer el año de nacimiento de Cristo, hay una contradicción. Herodes I el Grande murió en Jericó, y la mayoría de los estudiosos señalan que el deceso tuvo lugar en algún momento entre los años 4 y 3 a.C. El primer gran censo de ese período, del que existen evidencias, fue ordenado por el cónsul romano Publio Sulpicio Quirinio, más conocido como Cirenio. El historiador judeo-romano del siglo I, Flavio Josefo,
señala que el censo se realizó 37 años después de que Octavio derrotó a Antonio en la batalla naval de Accio el 2 de septiembre. Según esta referencia histórica, el censo se realizó en el año 6 después de Cristo, por lo que ya habían transcurrido 9 años desde la muerte de Herodes, lo que haría incompatibles las pistas de Lucas. Los historiadores están de acuerdo en que Jesús fue un personaje histórico, y quizá lo más acertado para referirse a su nacimiento es que ocurrió cerca del comienzo del primer siglo de la era común. Número 4. El Behemoth. En Job 15:18, Dios le dice a este personaje del Antiguo Testamento: «He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro». El libro de Enoc también menciona a Al-Behemoth y a otro célebre monstruo bíblico, el Leviatán. Este libro, considerado apócrifo por la mayoría de las iglesias cristianas, dice: «Y en ese día se separarán dos monstruos, una hembra llamada Leviatán, que morará en el abismo sobre donde emanan las aguas, y un macho llamado Behemoth, que ocupará con sus pechos un desierto inmenso llamado Dandián». Por las descripciones, evidentemente se trata de una bestia intimidante o monstruosa, pero no se sabe qué animal es. Se ha sugerido que lo que Dios llevó ante Job fue un hipopótamo o un rinoceronte, pero hay detalles de la descripción bíblica que no encajan con esta hipótesis. Algunos estudiosos bíblicos proponen que el Behemoth era un dinosaurio que supuestamente podía mover su cola, como lo refiere el relato. Número 5. La ubicación del Arca de Noé. Según el Génesis, Dios salvó a la humanidad de la extinción total provocada por el diluvio universal por intermedio de Noé y sus hijos, que escaparon en el arca. En medio del diluvio, Dios se acordó de Noé y sus acompañantes, y Génesis 8, 3 y 4 dice: «Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat». El monte Ararat, el más alto de Turquía, con 537 metros sobre el nivel del mar, es el lugar señalado por la tradición judía, cristiana e islámica como el de la llegada del Arca de Noé. Sin embargo, hay consenso académico en que los montes de Ararat, referidos en el Génesis, no se corresponden con el volcán inactivo turco del mismo nombre, citado cerca de la frontera con Armenia e Irán. La asociación del punto de llegada del arca con el monte Ararat se produjo en un milenio después de la supuesta fecha del diluvio. Número 6. Los libros perdidos de la Biblia. A pesar de que la Biblia tiene más de 750.000 palabras, siendo uno de los libros más largos de la historia, estaba destinado a ser aún más extenso. A la Biblia actual le faltan al menos 17 libros, cuya existencia se conoce porque son referidos en otros textos bíblicos. Por ejemplo, Crónicas 29:29 dice: «Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente». Sin embargo, ni las crónicas de Natán ni las de Gad aparecen en la Biblia, y nadie sabe qué ocurrió con estos libros. En algún momento se extraviaron o alguien los desechó sin dejar rastros de ellos. Lo mismo ocurrió con el libro de las guerras del Señor, referido en Números 21, 14, 15. Así, de allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y limita con el territorio amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y los amorreos. Por eso el libro de las guerras del Señor dice lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Número 7. Las identidades de Gog y Magog. A pesar de que se trata de dos nombres bíblicos sonoros, dignos de dar título a un drama o a una comedia, existen contradicciones sobre qué representaban estas denominaciones. En Ezequiel, Gog es un príncipe y Magog una tierra. Ezequiel 38:2-3 dice: «Vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog,
príncipe soberano de Mesec y Tubal. En el Apocalipsis, Gog y Magog son dos naciones que se alinean con Satanás para la próxima batalla final. Gog ha sido asociado con Giges, rey lidio, entre aproximadamente los años 680 y 640 a.C., considerado el fundador de Lidia. Gog y Magog también han sido relacionados con los junos, los magiares y los musulmanes. Número 8. Los años perdidos de Jesús. Pocas vidas de personajes históricos han sido tan minuciosamente estudiadas como las de Jesús de Nazaret, objeto de análisis, exégesis y reinterpretaciones por infinidad de eruditos. Sin embargo, aceptando que vivió 33 años, que es su edad más referida, no se sabe nada sobre más de la mitad del tiempo de vida de Jesús, ya que ningún escrito bíblico o antiguo refiere qué hizo entre los 12 y los 30 años. Este periodo es comúnmente llamado los años perdidos y la vida oculta de Jesús. Los evangelios narran el nacimiento de Jesús y hacen algunas reseñas sobre su infancia, y luego saltan a la época en la que, ya como un hombre adulto, realiza su prédica y vive su pasión, dejando en blanco su adolescencia y juventud. El vacío de información es tan evidente y significativo que ha motivado la escritura de cientos de libros, en los que sus autores especulan con sus teorías favoritas. Muchos cristianos suponen que simplemente vivió en Nazaret durante ese tiempo, pero hay autores que postulan que visitó Inglaterra y que incluso se tomó una especie de año sabático en el que desapareció en India. Número 9. El lugar de la crucifixión de Jesús. El episodio capital del Nuevo Testamento es la crucifixión de Jesús, cuya muerte por este método de ejecución es avalado por la historia. Incluso es señalado como el episodio más importante en la historia de la humanidad, y de hecho, constituye un parteaguas de la cronología mundial, en antes de Cristo y después de Cristo. Pero, siendo la crucifixión de Jesús tan importante, incluso para los irreligiosos y los fieles de otras religiones, no se sabe exactamente dónde ocurrió un acontecimiento tan trascendental. La Biblia señala explícitamente que tuvo lugar en el Golgota, una colina de las afueras de Jerusalén, precisión en la que los 4 evangelistas coincidieron. El nombre Gólgota probablemente deriva de una palabra hebrea que significa calavera, posiblemente haciendo alusión a la cantidad de cráneos de personas crucificadas que se acumulaban en la colina. Sin embargo, todos los lugares señalados como el de la crucifixión de Jesús son conjeturales, incluyendo el sitio donde se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, en la ciudad vieja de Jerusalén. Número 10. El nombre de la bruja de Endor. La bruja de Endor es la medium y adivina más importante de la antigüedad bíblica, tras advertir al rey Saúl que perdería la vida en una batalla que estaba a punto de librar contra los filisteos. El rey israelita la consultó por sus grandes poderes, no obstante, que había prohibido la práctica en la brujería y la adivinación en su reino, delitos que eran castigados con la muerte. A solicitud del rey, la bruja de Endor convocó al espíritu de Samuel, y el profeta y último juez de los israelitas le hizo saber a Saúl que había perdido el favor de Dios y que no solo moriría en la batalla, sino que también caería al reino, profecías que se cumplieron. Lo más sorprendente es que de un personaje que participó en un episodio bíblico tan importante, no se sabe el nombre, y se ignora cómo se llamaba la bruja de Endor. El libro de antigüedades bíblicas señala que quizás era Sedecla, hija de un sacerdote de Madián. Número 11. La ubicación del jardín del Edén. Génesis 2,8 señala, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La Biblia solo dice que el Edén estaba en oriente y que era regado por un río de 4 brazos. Génesis 2, 10, 14 da algunos detalles. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gicón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Estas son las principales pistas para ubicar dónde estaba el hermoso lugar del que Dios expulsó a Adán
y a Eva por comer el fruto del árbol prohibido. Hiddekel es un nombre antiguo del Tigris que, junto con el Éufrates, son los dos ríos más importantes de Mesopotamia, por lo que una de las localizaciones probables para el Edén o paraíso terrenal es esta región histórica del cercano oriente. De los otros dos ríos mencionados en el Génesis, el Pisón y el Gigón, no se sabe con certeza cuáles son, suponiendo que existían. 12. El Leviatán. Otro animal monstruoso mencionado en la Biblia es el Leviatán, que Job 41, 18, 21 describe así: con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. El Leviatán es uno de los demonios principales en los cultos satánicos, junto a Lucifer y Belial. Y Oblo describe como semejante al dragón, un ser mitológico. Durante la Edad de Oro de los viajes oceánicos, era imaginado por los marineros europeos como una enorme serpiente de mar, capaz de devorar barcos y como una inmensa y monstruosa ballena. En el siglo XIX, a raíz de la popular novela Moby Dick de Ernest Melville, empezó a pensarse en el Leviatán como un cachalote. Sin embargo, las serpientes marinas son más bien pequeñas, generalmente de entre 120 y 150 centímetros de longitud, con las más grandes alcanzando a los 3 metros. Un cachalote puede pesar hasta 57 toneladas y una ballena asume el triple, pero ninguno de estos animales echa fuego por la boca. Número 13. El destino de los gigantes. Génesis 6:4 dice: y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Estos gigantes híbridos, llamados Nefilín en la Biblia, fueron engendrados en tiempos de Noé mediante la unión antinatural de los ángeles malvados con mujeres humanas, y se habían extinguido durante el diluvio universal, aunque los textos bíblicos no contienen precisiones sobre su destino. Los Nefilim no son los únicos seres gigantescos y misteriosos referidos en la Biblia. Unos espías, enviados por Moisés a la tierra de Canaán, regresaron con la historia de haberse topado con unos gigantes frente a los cuales parecían del tamaño de un saltamontes. El libro de los Números 13, 32, 33 señala: se hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como saltamontes, y así les parecíamos a ellos. 14. Las edades de los personajes bíblicos. La Biblia afirma que Enos, hijo de Set y nieto de Adán y Eva, vivió 905 años. Kenán, hijo de Enos, superó a su padre por 5 años, alcanzando 9 primaveras. Set, el hijo que tuvieron Adán y Eva después de que Caín asesinó a Abel, se fue hasta los 902 años, a pesar de que lo expulsaron del jardín del Edén, para tener que vivir entre las penurias de los demás humanos. El Antiguo Testamento señala que Adán vivió 930 años. En su momento, Jared batió la marca de longevidad bíblica con 962 años. Recorda el que lo despojó su nieto Matusalén, quien con 969 años tiene la máxima edad de la Biblia. ¿Por qué los personajes bíblicos son tan increíblemente longevos? Una explicación es que sus edades no están expresadas en años solares, sino en ciclos lunares. Con este criterio, los 969 ciclos lunares de Matusalén representarían 74 años solares, una edad más creíble. Otra hipótesis es que las edades son relativas y se asignaron para hacer compatibles una serie de relatos de origen diverso que después terminaron conformando la Biblia. Tampoco falta la teoría de que la larga vida se debía a la dieta vegetariana. Número 15. El día que nació Jesús.
Si sobre el año de nacimiento de Jesús hay controversia, a pesar de las pistas contenidas en el Evangelio de Lucas, sobre el día exacto no existe ninguna referencia bíblica. Examinando las referencias del Nuevo Testamento, se llegó a la conclusión de que el año más plausible para el nacimiento de Jesús fue un cercano al del comienzo de la era común, pero sobre la fecha precisa no existe indicio alguno y puede ser cualquiera de los 365 días del año. La fecha del 25 de diciembre, adoptada por el cristianismo primitivo para el nacimiento de Jesús, se popularizó a partir del siglo III para encajarla en las festividades del solsticio de invierno. 16. Jesús estaba casado. La Biblia en ningún momento señala que Jesús tuviera pareja ni mucho menos descendencia, pero apartando a su madre, la mujer con la que tuvo una relación más cercana fue María Magdalena. En primer lugar, según los evangelios, le salvó la vida cuando iba a ser lapidada por cometer el delito de adulterio, pronunciando una de sus frases más célebres: «Aquel que se sienta libre de pecado, arroje la primera piedra». Después de este episodio del Nuevo Testamento, María Magdalena pasó a formar parte del séquito de Jesús, y los evangelios señalan que acompañó a María durante la crucifixión de su hijo y que estuvo presente en la sepultura de Cristo. También fue la primera en ver que la tumba de Jesús estaba vacía y le avisó a Pedro y a los demás apóstoles. Juan Pablo II la llamó la apóstol de los apóstoles, la versión rechazada por el cristianismo de que Jesús y María Magdalena fueron pareja y tuvieron descendencia, siendo su estirpe el verdadero Santo Grial. Se hizo especialmente conocida después de la publicación de la novela superventas El Código da Vinci, de Dan Brown. Número 17. El destino de las tribus perdidas de Israel. De acuerdo con la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento, 10 hijos y 2 nietos del patriarca Jacob fundaron las 12 tribus que dieron origen al pueblo de Israel. De esta docena de tribus, 10 fueron desterradas por los asirios en el año 722 AC, hacia la Alta Mesopotamia, más allá del Éufrates, y no se supo más de ellas. Desde entonces el misterio de las tribus perdidas de Israel ha fascinado a los investigadores y al público en general, y en el transcurso del tiempo han aparecido comunidades e individuos que dicen ser sus descendientes, algunos para tratar de conseguir el pasaporte israelí. Entre los lugares que se han postulado como el destino de las tribus perdidas están Irán, Etiopía, Nigeria, India, Afganistán, China, Japón e incluso América. Muchos creen que la reaparición y reencuentro de las tribus perdidas se producirá antes del fin del mundo. Número 18. La fecha del fin del mundo. La Biblia cristiana señala que llegará un momento en el que terminará el gobierno del mundo tal como lo conocemos y comenzará el gobierno terrenal de Cristo. Ese momento, referido como el del fin del mundo, no tiene fecha definida. Según el Evangelio de Mateo, el mismo Jesús se encargó de aclarar que la fecha solo la conoce Dios, al decir: «Pero el del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». A pesar de la advertencia atribuida a Jesús, durante los últimos 1000 años ha habido decenas de profecías, pretendidamente surgidas de interpretaciones de la Biblia que pronostican la fecha del fin del mundo. Cuando el mundo se acercaba a la transición del primero hacia el segundo milenio después de Cristo, los ejércitos de los reinos cristianos atacaron a los paganos para tratar de convertirlos al cristianismo antes de la fecha final, que se creía inminente. Número 19. El destino del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, descrita en el libro del Éxodo con las dimensiones y especificaciones precisas que Dios le dio a Moisés para su construcción, era un cofre de madera enchapado en oro en el que los israelitas guardaban las tablas de la ley con los 10 mandamientos y otros objetos sagrados. Según los relatos bíblicos, fue tomada como botín por los filisteos, pero estos la devolvieron los judíos en un carro tirado por una vaca y acompañada de ofrendas de oro, después de que se convencieron de que su posesión estaba ocasionando una serie de calamidades. Saúl aparentemente la llevó consigo durante su campaña contra los filisteos. David la trasladó a Sión, y finalmente Salomón la colocó en el Sancta Sanctorum del primer templo de Jerusalén. Cuando el rey caldeo de Babilonia, Nabucodonosor II,
destruyó el primer templo en el año 587 a.C. El Arca de la Alianza desapareció y está perdida desde entonces. 20. ¿Quién era el faraón del tiempo del Éxodo? Según el libro del Éxodo, Moisés le pidió al faraón que permitiera al pueblo judío abandonar Egipto, pero éste se negó, y Dios arrojó toda su ira sobre los egipcios, bajo la forma de plagas y calamidades, hasta que el monarca Ask cedió. Pero una vez comenzado el Éxodo, el ejército del faraón persiguió a los judíos, y Moisés tuvo que separar las aguas para escapar. Sin embargo, la Biblia no registró el nombre del faraón en cuestión, y los textos egipcios no registran el evento del éxodo judío. Algunos eruditos postulan que el faraón era Ramsés II, mientras que otros proponen a Tutankamón, el puglar rey Tut. Número 21. ¿Qué fue del Santo Greal? Según la tradición cristiana, el Santo Greal es la copa, cáliz o recipiente en el que Jesús bebió vino durante la última cena. La versión de que Jesús resucitó se le apareció a José de Arimatea, ordenándole que llevara al Grea a la Gran Bretaña. Fue escrita en el siglo XII por el francés Robert de Bourgogne. Posteriormente se añadió la versión de que el cáliz fue utilizado por José de Arimatea para recoger la sangre que provenía de la herida de Jesús, crucificado ocasionada por el lanzazo en el costado. Otra historia señala que la copa fue llevada de Tierra Santa a Europa por los caballeros templarios. Un reportaje de la BBC señaló que hay más de 200 lugares en Europa que se atribuyen la posesión del único y auténtico Santo Greal. ¿Qué misterio bíblico te ha intrigado más? ¿Te gustaría agregar alguno adicional a la lista? Nos encantaría conocer tu opinión. Si este vídeo te ha sido útil, no dudes en darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan explorar estos fascinantes enigmas. Y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Recuerda, conocer nuestra historia nos permite comprender mejor nuestro presente y construir un futuro más consciente. Gracias por tu apoyo.